Hola a todos y bienvenidos a esta ponencia sobre redes sociales y televisión, en la que analizaremos de qué forma las producciones audiovisuales muestran la manipulación social que se realiza a través de las redes sociales. Bueno, amadas y odiadas a partes iguales, es indudable que las redes sociales son controvertidas. Su llegada ha revolucionado el panorama comunicativo, social e incluso comercial. Es cierto que han traído consigo beneficios, pero también han generado muchos inconvenientes. Son un escenario perfecto para los ciberdelitos, por ejemplo, el ciberbullying que tanto daño está haciendo a las generaciones más jóvenes, la desinformación, las fake news, el hedonismo y un largo etcétera de problemáticas, a cada cual más preocupante. A esto se le suman los datos estadísticos, cada vez más dramáticos. El tiempo diario que invertimos en las redes sociales no ha dejado de aumentar desde 2013. Muchas personas, entre ellas celebridades, han tenido que abandonar las redes por razones psicológicas. Uno de los casos más paradigmáticos es el del cantante Shawn Mendes, pero también hay otros ejemplos como el de Channing Tatum o Demi Lovato. Otras, en cambio, han sufrido la presión de las redes sociales hasta el punto del suicidio. Aquí tenemos, por ejemplo, la dramática historia de Anna Todd o la de Hope Witzel, que son algunos de los muchísimos ejemplos que encontramos, por desgracia. Pero a pesar de sus muchas sombras, las redes sociales son una parte indiscutible de nuestra sociedad actual, algo que queda una vez más confirmado por los datos estadísticos. Más del 80% de la población de Europa y Estados Unidos es usuaria de redes sociales. Esto ha conllevado un aumento imparable del número de seguidores de estas plataformas en los últimos 10 años. Aún así, no somos insensibles ante los problemas que están causando las redes sociales. Muy al contrario, están generando interés en diversos sectores. La comunidad científica, sin ir más lejos, cuenta con una extensa lista de estudios e investigaciones que abordan estas cuestiones desde muy distintas ramas del saber. Por ejemplo, relacionado con el ciberbullying, destacamos el estudio de Tokunaga, en el que se ofrece unas espeluznantes cifras de victimización entre el 20 y el 40%. Otro ejemplo es el de Lewis et al., en el que analizaron 100 vídeos de YouTube diferentes en el que se proporcionaba información sobre métodos de suicidios y o se animaba o promovía el suicidio. Interesante también es el artículo de G, en el que analizaron los riesgos de seguridad derivados de las redes sociales y la falta de políticas empresariales consistentes a este respecto. O incluso el estudio de Bertot et al., que fue uno de los primeros en analizar el uso que estaban haciendo los gobiernos de las redes sociales en materia de transparencia. Pero estas temáticas no solo se están analizando desde la comunidad científica, también las producciones televisivas se están haciendo eco. De hecho, no son pocas las series o los documentales que, en lugar de mostrarnos una trama dramática o ficcional, utilizan la pequeña pantalla para hacernos reflexionar sobre los riesgos y los problemas que están dejando tras de sí las redes sociales. Entre todos ellos, encontramos el tema que nos ocupa en este estudio, que es la manipulación informativa a través de las redes sociales. Manipular, según el Diccionario de la Lengua Española, es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. En otras palabras, consiste en alterar la realidad, bien sea política, informativa o comercial, en pos de los beneficios particulares. Ahora bien, ¿podemos hablar de manipulación en las redes sociales? Bueno, de acuerdo con el informe presentado en 2020 por la NATO Stratcom COE, la respuesta es clara, un rotundo sí. De hecho, se ha convertido en un sistema fácilmente accesible, barato y eficiente para diversos propósitos como influir en las elecciones, polarizar la opinión pública, desviar los debates políticos legítimos y manipular en general los intereses comerciales. Pero no solamente eso. En los últimos años los proveedores de servicios de manipulación están prosperando, lo que ha llevado a una sofisticación progresiva de sus capacidades técnicas y de comercialización. Por supuesto, el uso cada vez más frecuente de técnicas de manipulación a través de las redes sociales no está exenta de consecuencias. Al menos podemos señalar tres principales. Por un lado, la pérdida de confianza hacia los expertos, profesionales, académicos y otros perfiles que conlleva a su vez un menoscabo de la democracia, la desinformación generalizada de la población y, por último, el desarrollo de estados de malestar o de indignación en la sociedad sin una razón real detrás. Y ejemplos en este sentido no nos faltan. Desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en la que tanto Trump como Biden hicieron uso de las fake news en su carrera hacia la presidencia,
pasando por el famoso caso Pizzagate, que implicó a Hillary Clinton en una supuesta red de tráfico de personas y abuso sexual infantil, que está establecido en una pizzería de Washington y que acabó con un individuo entrando armado en dicho establecimiento, hasta incluso la pandemia del COVID-19, durante la cual las fake news sobre las vacunas y sus efectos causaron verdaderos estragos en la población. Es cierto que las redes sociales no son per se una herramienta de manipulación. En realidad surgieron con otros fines, principalmente comunicativos y de entretenimiento. Sin embargo, su popularidad ha despertado el interés de ciertos sectores que ven en estos medios y también en las características y posibilidades que ofrecen una oportunidad para cambiar opiniones y manipular tendencias. Pero ¿cómo están reflejando las producciones audiovisuales en los últimos años esta manipulación? Bueno, pues a través del artículo que se presenta precisamente en esta ponencia, se ha analizado el tratamiento que se le está dando a la manipulación de la sociedad en 5 producciones audiovisuales realizadas en los últimos años. Concretamente, en The Hater, Posverdad, Nada es privado, Pepper todo por un like y Black Mirror. No se ha tratado de plantear de forma séptica el argumento de estas cintas, sino que lo que se ha buscado es concretar sobre qué aspectos hacen mayor incidencia y qué mensajes están transmitiendo a la sociedad sobre el poder de las redes sociales y su vinculación con la manipulación, a fin de definir si existe un mensaje conjunto y heterogéneo en todas ellas o si por el contrario cada producción aborda la cuestión desde diferentes perspectivas. Aunque es cierto que, como hemos dicho, la manipulación a través de las redes sociales es un tema bastante analizado, no es tan habitual su estudio desde la perspectiva de las producciones audiovisuales. Por lo tanto, existe un interesante campo de estudio en este sentido. Ahora bien, ¿por qué se han elegido estas producciones y no otras? Bueno, la selección se ha realizado siguiendo criterios tanto temporales como argumentales. Dado que se buscaba analizar el tratamiento de la manipulación a través de las redes, se ha limitado la selección de la muestra a aquellas producciones que tengan en su argumento esta temática o que la aborden en alguno de sus capítulos. En cuanto al criterio temporal, se ha limitado la selección a los últimos 5 años, desde 2018 hasta 2022, para poder realizar análisis en obras de reciente producción. En cuanto a los resultados del análisis, bueno, podríamos decir que no existe una única forma de tratar este tema en las producciones audiovisuales, sino más bien lo contrario. Cada producción presenta su propio análisis, complementario pero distinto en todos los casos. The Hater, por ejemplo, se apoya más en el proceso de manipulación y en las personas que mueven los hilos, mientras que Pepper todo por un like también ahonda en este punto, pero desde un punto de vista muy concreto como son los influencers. En cambio, Posverdad y Nada es privado se centran más en las consecuencias de la manipulación y no tanto en el proceso, aunque de nuevo cada una de ellas aporta una perspectiva diferente. Mientras que Nada es privado está muy centrado en el caso de Cambridge Analytica, Posverdad es más general y analiza diferentes casos y a sus protagonistas implicados. La segunda conclusión es el relativo interés que existe en las producciones audiovisuales por esa temática en particular. Cierto es que no es un asunto que protagonice la mayoría de las producciones, pero tampoco es algo extraño. Muestra de ello son las 5 muestras analizadas, todas ellas producciones de los últimos 5 años, de una calidad y un desarrollo excepcionales. Sin duda, el hecho de que plataformas masivas, como pueden ser Netflix o HBO, den cabida en sus programaciones a este tipo de producciones, aunque de forma minoritaria, demuestra que existe interés por esta cuestión. Será interesante comprobar en el futuro si este interés va en aumento o si es algo temporal o circunstancial. Por último, y como tercera conclusión, es importante destacar el papel que juegan estas producciones para hacer frente a la manipulación en las redes sociales. No olvidemos el alcance que tienen las plataformas que alojan estas producciones. Netflix, por ejemplo, donde actualmente se emiten The Hater, Nada es privado y Black Mirror, alcanzó los 220,67 millones de suscriptores en todo el mundo durante el segundo cuartil de 2022. Esto nos da una idea del alcance y del número de personas que pueden ver estas producciones. Con estos números, el mensaje, la crítica y el juicio que emiten sobre las redes sociales no pasa desapercibido. No estamos hablando de canales minoritarios o sectoriales. Muy al contrario, llega a un público amplio y masivo. Obviamente, no todos los suscriptores de Netflix van a ver estas producciones, pero sí da una idea de la potencialidad que tienen. Utilizar series, películas o documentales para concienciar a la población sobre los riesgos que entrañan las redes sociales, de despertar la conciencia crítica de los usuarios, tal y como sugiere Carol Cadwalder en Nada es privado, no es descabellado. Muy al contrario, este tipo de producciones, que en algunos casos utilizan la ficción para dinamizar un poco el contenido y hacerlo más accesible,
pueden convertirse en una herramienta interesante para combatir la manipulación y para formar ciudadanos más preparados para hacer frente a los problemas asociados a las redes sociales. Espero que os haya resultado interesante esta ponencia y el tema que aborda, sobre todo muy controvertido y creo que de interés social mayoritario. Os invito a que compartáis conmigo a través de las redes sociales, a través de mis perfiles, cualquier comentario que tengáis sobre este tema para enriquecer el contenido de esta ponencia. Muchas gracias.